Bien, ya se han anexado más estudiantes. Vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. Para ello vamos a compartir en la pantalla la diapositiva en la que habíamos quedado anteriormente. Realmente íbamos a empezar en esta, así es que habíamos quedado en esta anterior. Y habíamos conversado acerca de la gráfica donde se tiene la relación entre la corriente que puede circular a través de la unión PN, ¿sí?, y la relación con el voltaje que está siendo aplicado en las terminales de la unión PN, la cual ya nosotros dijimos que esa unión, ¿sí?, se denominaba diodo semiconductor, ¿sí? Por lo tanto, a este diodo semiconductor, dependiendo la manera en que se polarice, ¿sí?, la manera en que se polarice, eso hace entonces que nos permita establecer un flujo de corriente a lo largo de este camino que se cierra, ¿sí?, y que esa corriente pues será en una dirección de movimiento, llamémoslo así, del punto de mayor potencial al punto de menor potencial positivo, que ubicaremos en el primer cuadrante de esta gráfica. Y cuando lo polarizamos inversamente, ¿sí?, se mantiene un nivel de corriente muy cercano a cero, a pesar de que vayamos aumentando la polarización inversa hasta que llega un momento en donde se repolariza todo el material, y al repolarizarse todo el material, pues desaparece prácticamente o se cambia prácticamente lo que es la barrera de potencial, y entonces al no existir de esa forma una barrera de potencial, una oposición, entonces habrá un aumento de corriente, es decir, la que nosotros llamamos corriente de avalancha, que empieza a crecer drásticamente, empieza a crecer producto de las variaciones que nosotros hagamos en la polarización de la unión PN, ¿sí?, la polarización inversa que nosotros hagamos de la unión PN. Bien, dicho esto, entonces nosotros vimos también que esta gráfica que nos muestra un crecimiento desde cero de el nivel de corriente con respecto a el voltaje aplicado en polarización directa, la podíamos obtener a través de esta ecuación, ¿sí?, que nos iba incrementando el valor de la corriente que iba a circular en el diodo en la medida en que el voltaje que se aplicábamos al diodo, ¿sí?, iba creciendo, en donde esta ecuación pues toma en cuenta el voltaje térmico que habíamos nosotros mencionado con anterioridad, que es pues básicamente función de la temperatura a la que está sometido el material, y una constante N que dijimos que era una constante de idealidad, ¿sí?, es decir, qué tan ideal es
el comportamiento del dispositivo y decíamos que cuando este voltaje VD que estábamos aplicando estuviera por debajo del voltaje necesario para vencer la barrera de potencial, ¿sí? Es decir, el voltaje de la barrera de potencial integrada, cuando este voltaje que estaba acá aplicado no había sido lo suficiente para vencer la barrera de potencial, el valor de esta variable involucrada aquí era 2, y cuando el voltaje que estaba siendo aplicado en la fuente de voltaje era mucho mayor, era mayor que el voltaje necesario para vencer la barrera de potencial, es decir, ir más allá de la barrera de potencial, entonces este valor era considerado 1, que nosotros para términos de nuestro análisis, porque esto realmente modifica en poco el valor de la corriente del diodo, entonces íbamos a estar trabajando con este valor de la variable n igual a 1, ¿sí? Entonces, utilizando esta ecuación con ese valor de 1, entonces podíamos nosotros calcular un valor que nos daba muy cercano al valor de la gráfica que teníamos. De ahí entonces que mediante esta ecuación, que es conocida como la ecuación de Shockley, ¿sí? Esto nosotros podemos calcular en cualquier instante, dependiendo del valor del voltaje aplicado, cuál es la corriente que circulará por el dispositivo, cuál es la corriente del diodo. Cuando la polarización es inversa, ¿sí? Entonces, lógicamente, el voltaje es negativo, y al tener aquí un voltaje del diodo aplicado negativo, este valor nos va dando mucho más pequeño multiplicado por el valor de IS que habíamos mencionado, que IS era la corriente de saturación en polarización inversa, es decir, IS es la corriente que habría o que circularía cuando el voltaje aplicado fuera 0 y el sistema estuviera a la temperatura de 0 grados Kelvin. Entonces, los portadores de carga establecerían una corriente mínima, que son los que están libres en el sistema, y esa corriente mínima, ¿sí?, sería la corriente de saturación inversa. Lógicamente, cuando empieza a haber corriente, empieza a haber liberación de energía, y eso se transforma en calor, y eso va calentando el dispositivo, y esa energía calórica que recibe el dispositivo es utilizada por otros átomos para liberar electrones, y eso aumentaría el número de electrones y por ende el nivel de corriente, y por ende se aumentaría nuevamente más calor porque tendríamos más corriente. Pero bien, decíamos entonces que en polarización inversa, si nosotros vemos, el nivel de la corriente que circula por el diodo es 0, es casi 0. Ya cuando el nivel de polarización inversa se está haciendo grande, es decir, estamos casi repolarizando todo el material semiconductor, entonces empieza a haber una corriente que, como nosotros vemos, es negativa, está en el lado negativo del eje, porque es en dirección contraria hacia donde debería fluir de acuerdo a la polarización y el tipo de material que tengamos. Por lo tanto, es una corriente que va en esa dirección contraria, y por lo tanto la señalamos en esta gráfica como negativa, ¿sí? Va en esta dirección, y hasta que llega un momento en que empieza a crecer vertiginosamente, producto de que ya se ha repolarizado todo el material y no existe como tal una barrera barrera de potencial que se oponga, sino que por el contrario, toda la fuerza que nos provee la fuente de energía es utilizada para mover cargas, ¿sí? Y esto definitivamente entonces hará que fluya
una cantidad de corriente asignada de oposición. Bien. Hay diodos semiconductores que se fabrican con la finalidad de trabajar en esta región, que es conocida como la región Zener, es decir, se fabrican para que exista o para trabajarlo en una polarización inversa con cierto valor. Si nosotros nos fijamos, una característica de esta región es que una vez que se alcanza esta región, el voltaje que hay en los extremos del dispositivo es constante, siempre es el mismo, no varía, ¿sí? Fíjense que por aquí la corriente es pequeña, pero el nivel de voltaje va variando. Sin embargo, cuando llegamos a este punto, la corriente aumenta y no importa cuánto aumentemos más el voltaje, ¿sí? No importa si aumentamos más el voltaje en los extremos del dispositivo sigue siendo el mismo. Sigue siendo el mismo. Entonces, esto nos hace ver que acá en esta región, pues el voltaje en los extremos del dispositivo va aumentando hasta que llega aquí y ya si aumentamos el voltaje en los extremos del dispositivo no aumenta, se mantiene constante y lo que aumenta entonces es la corriente. Este efecto, ¿sí?, que es conocido como el efecto Zener, ¿sí?, es utilizado en la fabricación de algunos diodos para trabajar así, para trabajar en ese efecto, y en donde tienen pues un manejo de corriente elevado y mantienen en sus extremos un nivel de voltaje constante, lo cual es útil sobre todo para cuando nosotros trabajamos en fuentes de voltaje reguladas. Cuando nosotros queremos una fuente y queremos que no importa cuánto varíe el voltaje que entra a la fuente, queremos que a la salida tener un voltaje constante, un voltaje regular. Entonces podemos usar este dispositivo para asegurarnos de que sin importar cuánta corriente estemos utilizando de la fuente, el voltaje en los extremos de la misma será siempre constante. Pero eso pues lo vamos a ver con mayor detenimiento posteriormente. Para los diodos semiconductores que se fabrican para trabajar en esta región, ¿sí?, existe un símbolo específico. Ya vimos que para el resto de los diodos el símbolo es este, ¿sí? Es un diodo semiconductor y este diodo semiconductor pues ya sabemos que representa una barrera de potencial. Si es de silicio de 0.7 volt, si es de germanio de 0.2 volt, ¿sí?, y se representa siempre en esto. El diodo Zener, su símbolo es este, es el mismo símbolo del diodo, pero tiene una Z aquí, que es la indicación de que es un diodo Zener, lo que significa que está fabricado para trabajar en esta región conocida como la región Zener, lo cual indica pues que en esa región él va a poder trabajar dentro de los límites correspondientes y no se calentará, ¿sí?, y siempre mantendrá el mismo nivel de voltaje en los extremos. Fíjense que el diodo formal pues tiene una caída de 0.7 volt y el diodo Zener tendrá una caída de voltaje igual a el voltaje Zener, es decir, es lo que hay en los extremos. Por lo tanto, ¿y esto de qué va a depender este nivel de voltaje? Esto va a depender de cuántas impurezas nosotros añadimos en la formación de los materiales P y N, de manera tal de que nosotros podemos hacer que esa barrera sea de 1 volt, de 1.2 volt, de 2 volt, de 2.5 volt, de 3, en fin, del nivel de voltaje que nosotros necesitemos que sea, y esto garantizará que cuando lo usemos en esta región, tenemos que asegurarnos de proporcionarle ese nivel de voltaje para poder que él conduzca este nivel de corriente Zener. De lo contrario,
antes de alcanzar ese nivel de voltaje, de aplicarle ese nivel de voltaje, él se comportará como un simple diodo polarizado inversamente, lo cual significa que no conducirá, es decir, la corriente será cero. Pero una vez que alcance el voltaje Zener empezará a conducir. Ya no existe entonces la barrera de potencial, puesto que ha sido vencida. De allí que nosotros, si se fabrican de diferentes niveles de voltaje, para cada uno de ellos habrá que aplicarle el nivel de voltaje correspondiente y de allí en adelante empieza a conducir. Antes de eso no conduce. Fíjense que como el diodo Zener, ¿sí?, hay que polarizarlo inversamente, ¿sí?, para que conduzca y alcanzar el nivel conocido como el voltaje Zener, que es el voltaje necesario para vencer esa barrera de potencial de ese diodo, pero en polarización inversa a el diodo común. Sin embargo, cuando el diodo está polarizado directamente, ¿sí?, él se comporta como un diodo de los otros, del otro tipo, es decir, como un diodo que tiene esta polarización, si lo polarizamos directamente. Entonces, los diodos Zener funcionan en polarización directa y en polarización inversa. En polarización directa funcionan como un diodo común y en polarización inversa funcionan cuando se alcanza el nivel del voltaje Zener. Antes de eso no conducen. Acá con polarización directa conducen también cuando se alcanza el nivel mínimo del material con que está hecho ese diodo. Por ejemplo, si ese diodo Zener es de silicio, cuando se polariza directamente, su barrera de potencial será de 0.7. Pero si el diodo de Zener tiene un voltaje Zener, es decir, un voltaje que en polarización inversa empieza a conducir de, por decir algo, 10 volts, cuando se le aplican 10 volts inversamente, él también empieza a conducir. ¿Sí? Y esto hace entonces que el diodo Zener conduzca en dirección opuesta, es decir, una corriente que viene de más a menos, ¿no? Entonces, esto nos llevaría a que nuestro diodo Zener funciona en ambas regiones. El diodo común solamente funciona en la región de polarización directa. Cuando al diodo de polarización directa aumentamos este nivel de voltaje muchísimo, ¿sí?, generalmente este nivel de voltaje, para que lleguemos nosotros a la corriente de avalancha, tenemos que llevarlo a un nivel de voltaje que va a depender de su fabricación. Generalmente, la cantidad de volts que hay que ponerle, de voltaje que hay que ponerle, anda alrededor de arriba de los 200 volts, ¿sí? Y al voltaje que es ese que se aplica inversamente para romper la estructura, es decir, se le denomina voltaje pico inverso, ¿sí? Y es el voltaje, voltaje inverso, y es el voltaje máximo inverso que se puede polarizar un diodo sin que se dañe. Si aumentamos un poquito más de eso, entonces se alcanza la ruptura de ese dispositivo y se daña, ¿sí? Bien. Una de las características que a nosotros nos interesa conocer cuando analizamos un circuito que tiene diodos y por el cual pues va a circular una corriente es precisamente es precisamente
Estaba... Disculpen un momento que estoy viendo acá algo que no entendí. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Sí, profesor. Sí, es que estaba viendo por qué en mi pantalla solamente se ve un estudiante, David Fernández. Los demás todos se ven abajo. ¿Ustedes ven lo mismo ahorita? Sí, puede ser porque él está en primer plano ahorita, profesor. Ah, ok. A lo mejor él se puso en primer plano. Porque acá No, no le... profe, yo no me puse en primer plano. Ah, bueno, no No. sé hacerlo. Por alguna razón, en toda la pantalla nada más estás tú. Bueno. Realmente... Déjeme ver si me salgo y vuelvo a entrar a ver si eso lo arregla. Y ahora sí se arregló. Sí, algo tenía que ver ahí. Bien, sigamos entonces con donde íbamos en la clase. Bueno, vamos a darle un... Sí, algo tiene que Ahora ver sí, con... profe. Cuando te fuiste se quitó, pero cuando regresaste volvió a ponerse. Hay algo ahí que no sé qué es. Ujú. Bueno, vamos a... ¿Ya regresó, señor Fernández? No. No lo veo aquí. Ahora sí, profe. Ahora sí. Ya ahora sí. Realmente no sé qué era lo que estaba pasando. Bien, seguimos entonces. Decíamos que cuando nosotros utilizamos estos dispositivos, diodos semiconductores, en un circuito, fíjense que hasta ahora nuestros circuitos pues habían sido de... Profe, disculpe, dígame. falta compartir la pantalla. Ah, ok, gracias.
¿Listo ahora sí? Listo. Ok. Bien. Decíamos entonces que cuando en un circuito, pues, que generalmente nosotros analizamos y vamos para eso, ¿sí? Para eso vamos a nada más a presentar un momentito donde estaba. No, no estaba aquí, estaba en el anterior. ¿Sí? Recuerdan ustedes que inicialmente la primera diapositiva que vimos era esta, que decíamos que teníamos un interruptor, el cual pues podíamos nosotros activar o desactivar para encender o apagar la lámpara. Pues bien, y que estábamos tratando de encontrar un dispositivo que nos permitiera hacer esto, de abrir y cerrar controlándolo de otra forma. Si nosotros vemos hasta donde hemos llegado ahora, ¿sí? Con el diodo semiconductor, es lo que nosotros intentamos hacer la función de ese interruptor, es decir, que conduzca o no conduzca, ¿sí? Dependiendo de el nivel de voltaje que le apliquemos. Entonces, sin embargo, cuando nosotros introducimos este elemento, ¿sí? Vamos a tratar de ver si yo copio esto y me voy acá y lo pego aquí. ¿Sí? Lo que nosotros estamos tratando de hacer es que en este circuito yo quiero poner ese dispositivo, ¿sí? Y que haga la función de abrir y cerrar el circuito, ¿sí? Para ello, pues yo me aseguro de polarizarlo con un nivel de voltaje lo suficiente para que conduzca y quitar esa polarización para que no conduzca. Pero, como todo material, cuando se hace este dispositivo con un material, cualquiera que sea, sabemos nosotros que todos los materiales tienen un grado o nivel de oposición al paso de la corriente eléctrica, ¿sí? Que en los resistores nosotros le llamamos resistencia a esa oposición al paso de la corriente eléctrica. Pues bien, este dispositivo el diodo también representa pues una resistencia al paso de la corriente y nosotros podemos conocer el valor de la oposición que ese dispositivo presenta al paso de la corriente eléctrica, de modo tal que ya sabemos cuánto limitará ese dispositivo a que la corriente pase de la fuente hacia la lámpara en el circuito que estábamos viendo. Si nosotros vemos esta información, el fabricante de los diodos nos da un conjunto de información con respecto a ese diodo, puesto que el fabricante hace un conjunto de pruebas para determinar un número de valores que son de utilidad dependiendo de dónde nosotros lo vamos a utilizar. Y entre esas pruebas, pues él nos dice, bueno, cuando aplico tales voltajes voy a obtener tales corrientes y así hace una prueba y establece unas gráficas que van a modificarse dependiendo de, por ejemplo, a la temperatura a que se encuentra el dispositivo. Se hace para diferentes temperaturas, se hace para niveles de voltaje en DC o en AC y se miden las corrientes.
Y él nos da a nosotros toda esa información cuando produce, por ejemplo, una gráfica. Entonces, pero no nos dice a nosotros, pues, cuál es realmente el valor de la resistencia que tiene ese dispositivo, ¿sí? Es decir, la resistencia que es la oposición que el diodo o la barrera del diodo presenta al paso de la corriente eléctrica. Fíjense que si nosotros señalamos aquí B1 como el nivel de voltaje, llamémosles de umbral, voltaje de umbral, en donde se vence la barrera de potencial, es decir, de aquí a aquí vamos a suponer que el diodo sea de silicio y de aquí a B1 variemos nuestro voltaje de 0 hasta 0.7. Desde 0 a 0.7 no se ha vencido la barrera de potencial, sin embargo hay una cierta cantidad de corriente, ¿sí? Porque hay algunos portadores de carga que logran saltarse esa oposición que está allí y establecen una pequeña corriente. En otras palabras, tendremos una corriente I1 o menor de I1 hasta 0. ¿Sí? Que esa corriente es sumamente pequeña, sumamente pequeña. Si nosotros, por ejemplo, hablamos de que la corriente aquí en este es en el orden de los miliamperes, bueno, I1 para abajo estamos hablando probablemente en el rango de los microamperes, de los nanoamperes, ¿sí? O de los picoamperes, dependiendo del dispositivo que estemos nosotros trabajando, cómo se fabricó. Pero lo cierto es que si nosotros vemos, el fabricante nos dice que para el voltaje B1, que es el voltaje de umbral, que va a depender de qué material fue hecho el dispositivo, digamos germanio o silicio, entonces para ese valor habrá una corriente dada, ¿sí? Luego, para un nivel de voltaje mayor, X, ¿sí? Habrá entonces otra corriente dada. ¿Recuerdan ustedes que yo les mencioné que los niveles de voltaje en polarización directa que se aplican al diodo no son muy grandes, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si aquí es 0, por aquí más o menos el valor máximo de voltaje que se aplica será, qué sé yo, 1.2 volts. Más de allí no se polariza directamente porque la corriente se va elevando tanto, ¿sí? Que el dispositivo se calentaría mucho y se dañaría, ¿sí? ¿Y esto a qué se debe? Bueno, a esto se debe a que al calcular la corriente del diodo, ¿sí? Con una corriente de saturación, al ir aumentando BD rápidamente, con pequeños incrementos de BD, esta corriente se aumenta exponencialmente muy, muy grande y eso hace que el dispositivo se caliente y entonces se dañe. Entonces, realmente los niveles de voltaje que trabajamos en polarización directa del diodo anda alrededor de máximo, que diría yo que valores de alrededor de 1 volt, 1.2 volts, por ahí. ¿Sí? Entonces, con esos valores, la corriente pues tendría. Por ejemplo, lógicamente aquí tendríamos una diferencia de voltaje aplicado y esto nos daría una diferencia de corriente. Si nosotros vemos, recordamos, la ley de Ohm establece que la relación entre voltaje y corriente es la resistencia, es la oposición, ¿sí? Por lo tanto, podemos calcular en la gráfica de este diodo que la resistencia que representa la barrera, ¿sí? Sería igual a la diferencia de el voltaje aplicado, ¿sí? De B2 que se le aplicó al voltaje necesario mínimo que se necesita para vencer la barrera de potencial, llamémosle el voltaje de umbral, que es el voltaje mínimo que se requiere para vencer la barrera de potencial. Y dividido entre la corriente, la diferencia de corriente, es decir, la corriente que tendríamos con ese voltaje
menos la corriente que tendríamos al momento que se inicia la conducción, que se vence la barrera potencial. Recuerdan que dije que de aquí a aquí esta corriente es muy, muy pequeña. Bueno, vamos a considerarla 0 porque es muy, muy pequeña. Por lo tanto, tendríamos esta menos 0 prácticamente. Y como una manera de ejemplo, para el diodo 1N4001, ¿sí? Es un diodo fabricado que se vende comúnmente y muy utilizado, el 1N4001. Si vamos y vemos la hoja de características que nos proporciona a nosotros el fabricante de ese dispositivo, hay varios fabricantes que producen el 1N4001. Está National Semiconductor, está Fairchild, está, bueno, hay varias casas comerciales que fabrican este dispositivo bajo ese nombre. Y todos ellos pues manejan este tipo de características. De la hoja de características que nos provee el fabricante, con polarización directa, si se le aplica 0.93 volt como V2, aquí 0.93, la corriente que nos dice ahí es de 1 ampere. Es decir, al aplicarle 0.93, ya aquí tenemos 1 ampere. Lógicamente, para la tensión de umbral, es decir, 0.7, cuando se vence la barrera potencial ahí, este valor es casi 0, porque teóricamente todo el voltaje que se aplicó fue para vencer la barrera y no quedó voltaje para establecer una corriente, ¿sí? Así es que vamos a considerar que es casi 0, que es 0, aunque ya les dije que existe una pequeña corriente, como vemos aquí, ¿sí? Una pequeña corriente, pero pues es tan pequeña que podemos considerarla 0. Lo que significa entonces que para este caso en particular tendríamos una resistencia de la barrera del diodo igual a la diferencia de voltaje, que sería 0.93 menos No se escucha. No se le escucha. ¿Ahora sí me escuchan? Ahora sí. Ahora sí. Ah, ok. Ahora sí, profesor. Bien. Y vamos aquí a... habíamos visto los ejemplos, eso lo lograron escuchar, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Que habíamos dicho que la diferencia de voltaje era 0.93 menos 0.7, lo cual nos daba 0.23 volts. Puede proyectar. No se ve. Ah, ok. ¿Sí? Decíamos que era 0.93 menos 0.7 nos daba 0.23 volt dividido entre 1 ampere menos 0, esto lo podíamos considerar casi 0, así es que entre 1, esto nos daba que la resistencia que representaba este diodo era alrededor de 23.23 ohms, 0.23 ohms. En este ejemplo yo quiero destacar lo siguiente. Fíjense que la corriente varió de casi 0, aquí vamos a llamarle 0, en B1 cuando se aplicaba 0.7, y cuando esto subió de 0.7 a 0.93, es decir, subió 0.23 volt, la corriente varió de 0 prácticamente a 1 ampere, ¿sí? Eso es bastante corriente.
en tan poco nivel de voltaje aplicado. Y por ende, si nosotros tenemos una corriente elevada, significa que tenemos poca oposición a que la corriente circule. Por lo tanto, la oposición es pequeña y ya vimos que era de 0.23 ohms. Entonces, mientras más grande sea la corriente que está circulando, menor será la resistencia que representa el dispositivo. Entonces, fíjense que ya nosotros podemos entonces conocer esta característica de resistencia que pueda tener ese dispositivo, y cuando nosotros busquemos un circuito equivalente de ese circuito, nosotros pudiéramos reemplazarlo por un dispositivo que represente la barrera de potencial, en este caso los 0.7 volts, y otro dispositivo que represente la oposición que la barrera representa, es decir, una resistencia que en este caso sería de 0.23 ohms. Entonces, nuestro dispositivo lo pudiéramos entonces representar como una resistencia en serie que tiene una fuente de energía, una fuente de voltaje que hay que vencer para que se inicie la circulación de corriente. Pero eso también lo vamos a ver ahora en un momento. Pero fíjense que esto es cuando hablamos en corriente DC. ¿Sí? Y esa sería la manera de poder calcular el valor de la resistencia en la barrera cuando el diodo está polarizado en DC. Pero si en vez de utilizar una fuente de corriente directa, nosotros utilizásemos una fuente de energía en corriente alterna, ¿sí? Entonces nuestro resultado sería algo diferente, porque la señal que estaríamos hablando, que está polarizando el diodo, es decir, la unión PN, ¿sí?, sería una señal que cambia de polaridad. Tendría inicialmente, el diodo se polarizaría a, qué sé yo, directamente, y en otra región, en otro instante, pudiera polarizarse inversamente, dependiendo de la magnitud de esa fuente. ¿Sí? Pero igual, si nosotros inicialmente, vamos a decir, a nuestro circuito, ¿sí?, le añadimos una fuente de DC para que con esa fuente de DC vencer la barrera de potencial y circule una corriente por nuestro circuito, y después de eso también le añadimos una fuente de señal AC, esa fuente de señal se va a sumar o restar al nivel de voltaje DC que teníamos, de manera tal de que nosotros la corriente que ha de circular por el dispositivo, pues ya sabemos cómo calcularla con la ecuación de Shockley, y veríamos que en nuestro punto de operación Q, cuando me refiero a este punto de operación Q, estoy refiriéndome a que nosotros podemos hacer, si en vez de, ya conocíamos que nuestra resistencia era 0.23, pero nosotros podemos establecer aquí un nivel de voltaje, por decir aquí, de, qué sé yo, que en vez de 0.93 sea 0.80 lo que le estamos poniendo, ¿sí?, en vez de 0.7 sea 0.8. Cuando nosotros hacemos eso, al aplicarle un voltaje de 0.8, por nuestro diodo estará circulando una determinada corriente, ¿sí? Al tener aquí 0.8, circulará una determinada corriente que nosotros podemos ver en nuestra gráfica, ¿sí? Y esa corriente dada, ¿sí?, será la que hay aquí en este punto. Entonces, ese sería el punto de funcionamiento de nuestro diodo. Siempre que le tengamos un voltaje de 0.8, la corriente que circulará en nuestro circuito será esa. En este caso, por ejemplo, siempre que le pongamos 0.93, la corriente que va a estar circulando, ¿sí?, siempre será de
bueno, aquí, de 1 ampere, ¿sí? Siempre será de 1 ampere. Entonces, ese punto en donde se intersectan la corriente de 1 ampere y el voltaje de 0.99, ese punto, 0.93, perdón, volt, ese punto se llama el punto Q de operación, ¿sí? Y si ese es el voltaje que tenemos aplicado en este diodo, siempre vamos a tener esa corriente de 1 ampere y el punto de funcionamiento será este. Lo que significa entonces que si por alguna manera nosotros al voltaje 0.93 le sumamos otro nivel de voltaje que pudiera ser alterno o DC, es decir, si nosotros vamos a nuestro circuito y aquí nosotros le incorporáramos una fuente AC, no sé, déjame ver dónde tengo una fuente AC por aquí. Aquí hay una. No, no la puedo recortar. Sigamos acá. Si nosotros podemos incorporarle aquí una fuente AC pequeña, ese voltaje, cuando es positivo, se va a sumar a esta fuente. Cuando es negativo, se va a restar, ¿sí? Entonces, lo que significa entonces que en nuestro circuito, ¿sí?, la gráfica, aquí en el punto Q, que era el que estábamos, le sumará un nivel de voltaje o le restará dependiendo del voltaje alterno que nosotros le estamos poniendo en el punto Q. Y esto hará entonces que la resistencia varíe hacia arriba o hacia abajo dependiendo, ¿sí? Y nosotros entonces tendríamos que el total de variación que nosotros tengamos hacia arriba y hacia abajo de la corriente, ¿sí?, la proyección de esto en el eje de la corriente y la proyección que tengamos de este punto a este punto en, que sería esto, aquí sería la variación de la corriente, acá la variación del voltaje, el incremento de voltaje dividido entre el incremento de corriente que se dé sería la resistencia que tendría nuestro diodo, también conocida como resistencia dinámica también o resistencia del diodo en AC, ¿sí? Entonces, fíjense que la resistencia en DC es la resistencia que con la aplicación nosotros vemos con respecto a el punto en donde empieza a conducir el diodo hasta el punto máximo que se alcance. Esa diferencia de voltaje nos da entonces con el incremento de corriente que se produce en ese intervalo. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de que le introducimos una señal alterna, estamos hablando que el incremento de voltaje de esa señal alterna, es decir, desde el máximo valor positivo al mínimo valor negativo es el incremento. No es solamente el semiciclo y el semiciclo, no. Es el total de aquí a acá dividido entre el total de aquí a acá. Es decir, el incremento de corriente y el incremento de voltaje. Esa misma relación que nos establece la ley de Ohm, ¿sí?, nos dice a nosotros cuál es la resistencia que al paso de la corriente alterna presenta ese dispositivo. En otras palabras, nosotros tenemos dos maneras de calcular en un diodo, dos formas de calcular las dos formas de corriente
las dos formas de resistencia que puede representar este dispositivo, a la corriente alterna y a la corriente directa. Entonces, de esta manera, pues ya nosotros podemos saber cuál es la corriente, cuál es la resistencia del diodo que el diodo presenta en un circuito en DC y cuál es la resistencia que presenta en un circuito con una señal AC. Pero más adelante estaremos nosotros viendo algunos ejemplos de esto. ¿Preguntas por ahora? Profesor, una consulta. Dígame. En la diapositiva que tenía antes, Ajá. tenía una duda. Aquí. La que era como, bueno, era como donde mostraba el punto Q. Esa misma. Ajá, aquí está el punto Q. Donde nos dicen el delta ID. Ajá. Ese también lo podemos considerar como el valor pico a pico de una función corriente. Sí. Sí, nada más que en este caso es la función de corriente. Es la función de corriente, el valor pico a pico, exactamente. Y acá tendremos el valor pico a pico de la función de voltaje, porque estamos haciendo la relación entre voltaje y corriente para poder aplicar la ley de Ohm y sacar la resistencia. Listo. Ok. Bien. Vayamos entonces a... De acuerdo a nuestro temario, que está por aquí en algún lado. Ah, es que estoy en el año 2020. De acuerdo a nuestro temario, pues ya vimos la polarización y la resistencia en DC y lo que era la polarización inversa y la tensión de ruptura. Bien, el capítulo 2 habla de circuitos con diodo semiconductor, ¿sí? Y vamos pues a entrar de lleno ya en el capítulo 2 de nuestro temario. Fíjense que hasta ahora el tipo de problemas de práctica que hemos hecho pues son básicos, ¿sí? Por ahí yo les voy a preparar unas tareas para que ustedes practiquen más problemas a eso, más problemas del material que hemos estado viendo. Pero si ustedes ven es la aplicación directa de la fórmula que hemos estado mirando y los conceptos que queremos ver y aprender. En este segundo capítulo, circuitos con diodo semiconductor, hay varios conceptos que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Me salté esta porque era una revisión nuevamente del diodo Zener, que la había puesto aquí, pero era ya anteriormente la habíamos visto, pero aquí la volví a poner. Pero cuando nosotros vemos los circuitos con diodos, ¿sí? Veamos este circuito en particular. Tenemos una fuente de voltaje DC, tenemos una resistencia y tenemos un diodo. Fíjense que en ese circuito, si el diodo es polarizado directamente, conducirá, es decir,
se comportará como un cortocircuito, es decir, permitirá que la corriente pase a través de él y entonces habrá una corriente a lo largo de esta malla, ¿sí?, que lógicamente estará limitado por el efecto resistivo de esta resistencia y por la cantidad de energía que provea esta fuente de voltaje. De modo tal que si aplicamos la ley de Kirchhoff, que nos dice que en una malla cerrada, la suma de las fuentes de tensión es igual a la suma de las caídas de tensión. Esta es una fuente de tensión, aquí hay una caída y aquí hay otra caída de voltaje, ¿sí? ¿Cuál caída de voltaje hay en el diodo? La caída de voltaje que hay en el diodo es precisamente la necesaria para vencer la barrera de potencial, ¿sí? Podemos establecer esto en una ecuación. El voltaje BSS es igual a el voltaje en la resistencia más el voltaje en el diodo. Dicho de otra forma, es igual a la corriente que circula por aquí, llamémosle la corriente del diodo porque es la que va a circular por el diodo cuando esté conduciendo, multiplicado por la resistencia, es la corriente que va a pasar por aquí, más el voltaje del diodo, ¿sí? Y esta sería la ecuación de esta malla. Si el voltaje que hay en el diodo es de 0 volt, ¿sí?, si la caída de voltaje aquí es de 0 volt, entonces la corriente que circularía por aquí sería BSS entre R, ¿sí?, ya que si esto es 0, entonces de esta ecuación la corriente, ¿sí?, sería, perdón, si esto es 0, ¿sí?, si esto es 0, podemos de esta ecuación despejar y decir que I del diodo sería igual a BSS dividido entre R. I del diodo sería igual a BSS dividido entre R. Pero si lo que es 0 es la corriente que pasa por el diodo, entonces el voltaje en el diodo sería igual a BSS. El voltaje del diodo sería igual a BSS si esto se hace 0. Entonces, de ese análisis para este circuito, fíjense que cuando la corriente es 0 es porque el diodo no está conduciendo, porque no se ha vencido la barrera de potencial y por ende entonces la diferencia de potencial que hay de aquí a aquí es lo mismo que hay de aquí a acá. Y lo que hay de aquí a acá es esto menos esto. Pero lo que hay aquí es 0 porque esta corriente es 0, porque este no está funcionando. Por lo tanto, la caída aquí es 0 porque R por 0 nos da 0. Entonces nada más tendremos esto, ¿sí?, que es lo que dice aquí, que el voltaje en estos dos puntos será igual a el voltaje SS. Por otro lado, si la caída de voltaje en el diodo es 0, ¿sí?, significa que la corriente está pasando porque aquí no hay nada de voltaje, se comporta como un cortocircuito y toda la caída de voltaje de aquí será igual a la caída que hay acá. En otras palabras, la corriente que circularía entonces sería esto entre esto, porque esto no representa ninguna oposición. Si nosotros vemos esto en la gráfica, ¿sí?, cuando la corriente en el diodo, ¿sí?, cuando la corriente, si graficamos, perdón, la corriente en el diodo contra el voltaje en el diodo, ¿sí?, ¿qué vemos? Para una gráfica de cualquier diodo que estemos utilizando,
cuando la corriente del diodo es 0, ¿sí? Cuando la corriente del diodo es 0, vamos aquí atrás, cuando la corriente del diodo es 0, cuando la corriente del diodo es 0, BD es igual a BSS. ¿Sí? Visto acá, el voltaje del diodo será igual a BSS cuando la corriente es 0. En otras palabras, en el eje de voltaje de diodo, el valor que tendríamos sería BSS y esto nos daría este punto. Por otro lado, cuando el voltaje BD es igual a 0, entonces la corriente del diodo es BSS en R. Esto quiere decir que cuando el voltaje del diodo es 0, la corriente del diodo es igual a BSS entre R. Entonces, ese sería ese valor aquí. BSS entre R. Al tener estos dos puntos, ¿sí? Al tener estos dos puntos, si nosotros tenemos dos puntos, podemos dibujar una línea recta, ¿sí? Entre esos dos puntos, y el lugar en donde se intercepte la curva de funcionamiento del diodo se le llama el punto de operación del diodo. Fíjense que este punto va a depender de varias cosas. Uno, va a depender de el valor de la fuente BSS, porque si tenemos la misma resistencia en el circuito en serie, pero aumentamos BSS, entonces esto nos dará una relación mayor y significaría que la corriente sería mayor y estaríamos acá. Fíjense que esto hace que también BSS aumente y lo tendríamos acá. Tendríamos una línea paralela a esta hacia arriba. O si hacemos BSS más pequeño, entonces tendríamos una línea paralela acá inferior. Entonces, y el punto de donde se intersecta sería diferente, dependiendo de el valor de BSS. Por otro lado, si lo que variamos es la resistencia en el circuito, ¿sí? Y no variamos BSS, este punto queda fijo, ¿sí? Y al tener este punto fijo, si hacemos R más grande, eso significa que esta relación es más pequeña, porque el denominador, al ser más grande y tener el mismo numerador, entonces esto va a ser más pequeño, lo que significa que este punto estaría más acá, pero llegaría a esta misma posición. O si hacemos R más pequeño, entonces esta relación sería más grande y estaríamos por acá, el punto A de operación, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense que este punto lo podemos variar hacia arriba o hacia abajo y mantener el mismo valor, manteniendo el mismo valor de BSS. Esto hace que el punto de operación Q varíe en nuestra gráfica de funcionamiento del diodo. Y recuerden que, ¿qué nos da el punto de operación Q? El punto de operación Q nos da cuánta corriente está circulando por el diodo. ¿Sí? Cuánta corriente está circulando por el diodo. Nos dice el punto de operación Q. Y cuál es el voltaje, la caída de voltaje que hay en el diodo, que no es el voltaje BSS, es el voltaje que está en los extremos del diodo. Si vemos aquí, es el voltaje que hay entre este punto y este punto, no es BSS, porque acá hay otra caída cuando el diodo está conduciendo. Entonces, podemos analizar y establecer la línea de carga. Se denomina, a esta recta se denomina la línea de carga, ¿sí? Y fíjense que es bien fácil en el circuito establecer dónde está el punto A y dónde está el punto B y dónde está Q, ¿sí? Y ya teniendo Q, en las gráficas nos dicen cuál es la corriente que habrá de circular por ese diodo. Veamos este ejemplo. Dice el ejemplo:
hallar el punto de operación para el circuito de la figura que se muestra, figura 2.1. Si la curva del diodo es la mostrada en la figura 2.3, es decir, la 2.1, no, perdón, dice, esta es la figura 2.1. Para este circuito, si este diodo tiene esta curva, la figura 2.3, calcule dónde está el punto de operación del circuito. Cuando preguntamos dónde está el punto de operación del circuito, estamos preguntando dónde está el punto Q. Para definir en un plano dónde está un punto, nosotros tenemos que dar las coordenadas de ese punto. Y las coordenadas son el voltaje del diodo y la corriente del diodo. Entonces, nos piden que hagamos 3 cálculos. ¿Dónde está el punto Q? Es decir, cuál es la corriente del diodo y el voltaje del diodo. En esta gráfica, si BSS es igual a 2 volts y la resistencia es de 100 ohms en el circuito. Les voy a dar unos minutos para que desarrollen estas 3 preguntas. Si el voltaje es de 2, si el voltaje es de 15, si el voltaje es de 1 y con diferentes valores de resistencia. Vamos a tomar unos minutitos para que ustedes desarrollen en esta gráfica, pues, para los diferentes valores, ¿sí? Ustedes pueden ver cuáles serían los valores de las corrientes para y los voltajes. Acuérdense que cuando hablamos del punto Q, tenemos que dar la corriente y el voltaje. A nosotros nos están dando el valor de BS y nos están dando el valor de la resistencia. Con eso nosotros tenemos que calcular dónde está el punto Q y cómo calculamos el punto Q. Poniendo la recta que pase desde la corriente que circula, la ID, la máxima, y el voltaje BSS, que es el que nos están dando. ¿Entienden bien lo que les estoy pidiendo? ¿Se entiende bien? Sí, profesor, entonces solo sería como representarlo. Representarlo en la gráfica para poder determinar cuánto es el valor de ID en el punto Q y cuánto es el valor de BD en el punto Q. Ok, listo.
¿Ya lo obtuvieron? ¿Alguien lo terminó? Bueno, hice la A, pero estoy intentando como poner bien la gráfica. Ajá. ¿Cuánto le dio la corriente en el punto Q? Todavía no lo he calculado. Ah, ok. Bueno, En realidad tiene que verlo desde la gráfica, más o menos, ¿no? La sí. idea es de que en la gráfica ustedes puedan establecer cuál es el valor del punto Q. ¿Sí? Primeramente que nada, ustedes tienen que establecer dónde están cada uno de los puntos de la línea de carga. ¿Sí? Cada uno de los puntos de la línea de carga de manera tal que ustedes entonces puedan visualizar dónde la línea de carga intersecta la curva que el fabricante nos dio del diodo, y luego en ese punto ver qué valor corresponde a la corriente del diodo y qué valor corresponde a el voltaje en el diodo. Este sería lógicamente las coordenadas que nos dirían a nosotros dónde está ubicado el punto Q, es decir, la corriente del diodo en el punto Q y el voltaje del diodo en el punto Q. Más o menos para el punto A, ¿sí? Nos dicen que los dos puntos que nosotros necesitamos conocer es el valor de BSS, porque el voltaje del diodo es igual al valor de BSS cuando la corriente del diodo sea cero. Y en esta gráfica la corriente del diodo de cero es aquí y el valor de BSS es 2. Entonces ese sería el punto aquí. Y luego, para conocer el otro punto, nos dicen que la corriente del diodo es igual a el valor de BSS, que es de 2 volts, dividido entre la resistencia de 100. Y 2 entre 100 es igual a 20 miliamperes. ¿Sí? Es decir, es igual a 0.02, es decir, 20 miliamperes. Por lo tanto, estos dos puntos nos permiten a nosotros establecer dónde está la línea de carga y al momento de tener la línea de carga, el punto en donde se intersecta con la curva de funcionamiento del diodo, nos da que la corriente del diodo para ese valor de Q es, si aquí es 5 miliamperes y acá es 10, esto sería 6, 7, 8, 9, aproximadamente como 9.2 miliamperes para el inciso A. Q estaría en I del diodo igual a 9.2 miliamperes y el voltaje del diodo en el punto Q sería 1, casi 1.1, como 1.08 más o menos, porque aquí sería 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Así es que de aquí a aquí, si lo dividimos en 10 partes, más o menos tendría como 0.08.
Así es que esto sería 1.08, sería el voltaje en el punto Q, voltaje del diodo en el punto Q. Tendríamos que hacer lo mismo para conocer dónde está el punto Q de operación de el diodo cuando la fuente BS que se aplique sea de 15 volts, ¿sí? Y R sería de 1K. Fíjense que aquí en esta escala 15 volts estaría bien lejos por acá, ¿sí? Y aparte de eso, el valor de la corriente del diodo lo encontraríamos igual a BSS dividido entre R, ¿sí? Que nos daría entonces cuál es el valor de la corriente, lo cual nos dice que sería 15 volts dividido entre 1K, lo cual nos da 15 miliamperes. ¿Sí? Lo que significa que tendríamos una línea aquí que parte de 15 miliamperes y que llegaría por acá lejos, entonces se me ocurre por acá lejos, a acá en algún punto llegará a ser 15, porque fíjense que esto es 0.5, 1, 2, 2.5, 3 volts. Para llegar a 15 esto está bastante lejos por allá. Así es que en un papel cuadriculado nosotros pudiéramos hacerlo y encontrar dónde están los 15 y ver que es en este punto de aquí en donde se intercepta y por ende si se intersecta en ese punto, ¿sí? Significa entonces que más o menos el voltaje del diodo andará alrededor de ¿sí? Andará alrededor de 1.2 volts más o menos y la corriente del diodo estará alrededor de por ahí andará alrededor de 1.3, perdón, de 13 miliamperes. Andará por ahí cerca de los 13 miliamperes. Lógicamente, esto ustedes al tener un papel mucho mayor, pues pueden llegarlo hasta 15 y ver. Pero esto, al llevarlo hasta 15, si más o menos la proyección me da, este valor aquí no va a cambiar mucho, ni este acá tampoco. Y que deberán dar por ahí, ¿sí? En el orden de los 13 miliamperes y en el orden de 1.2 volts. Y finalmente, cuando el voltaje de la fuente es de 1 volt y la resistencia es de 20 ohms, esto significa que el voltaje BD es igual a BSS cuando esta corriente es 0. Y eso significa que estaríamos en este punto
de 1 volt y el valor de la corriente es igual a VSS entre R, que sería 1 entre 20. ¿Sí? Y eso nos daría a nosotros alrededor de 1 entre 20, eso sería 1, 2, 50 miliamperes. ¿Sí? Eso nos daría 50 miliamperes, lo que significa que nuestra línea de carga, si ahí tenemos 20 más o menos por allá arriba, bien arriba, tendríamos, si continuamos esto para llegar a 50 allá arriba, tendríamos entonces que esta sería la línea de carga, y esta línea de carga nos pone aproximadamente, fíjense que yo le estoy haciendo aproximado allí, nos lleva a que tendríamos que el punto de operación Q estaría aquí y este punto de operación Q nos daría como resultado aproximadamente que el punto de operación Q estaría aproximadamente a 1, 2, 3, 4.2 miliamperes y a 0.9 volts. Entonces, más o menos esas serían las coordenadas, los valores exactos. Si usamos un papel cuadriculado mucho más largo, podemos llegar a esos valores exactos que nos indican aquí. Todos quedamos claros en el proceso ese de conocer el punto de operación Q en el que está funcionando un diodo cuando está siendo polarizado por una fuente y tiene una resistencia en serie. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Quedó claro lo que hicimos? Sí, profesor. Sí, que Bien. Muchas veces, bueno, hasta ahora, lo que estuvimos haciendo, vemos que al incorporar diodos, este comportamiento no es lineal, ¿sí? Tiene un comportamiento exponencial, y esto significa que es difícil. Imaginémonos nada más, pensemos en que estamos haciendo el análisis de un circuito que tiene varias mallas y en ellos tenemos incorporados algunos diodos. ¿Cómo vamos a calcular la ecuación en dicha malla? Aplicaremos la ecuación para calcular la corriente del diodo, que sería la corriente de la malla. Entonces, hacer esos cálculos involucra toda una serie de variables que complicarían muchísimo el análisis de nuestro circuito con las leyes de Kirchhoff, ¿sí? O por Thevenin, Norton, superposición, introducir ese tipo de análisis no lineal, perdón, de ecuaciones no lineales. Acuérdense que ¿en qué se basa el análisis de Kirchhoff? El análisis de Kirchhoff nos dice que el comportamiento que hay allí es lineal, en una malla, ¿sí? Sin embargo, nosotros estamos poniendo a dispositivos cuyo funcionamiento no es lineal. Entonces, hay una incoherencia
de aplicar las leyes de Ohm, de Kirchhoff, de Thevenin, ¿sí? Porque el comportamiento de ese dispositivo no es lineal, ¿sí? Para diferentes valores tendremos diferentes características o comportamientos. Entonces, ¿cómo tendríamos que hacerlo siempre punto a punto, valor a valor? Y eso, pues, al final de cuentas, tendríamos una diversidad de valores que no sabríamos realmente cuál utilizar. Analizar todo esto nos tomaría muchísimo tiempo. Por lo tanto, ¿sí? Es que podemos hacer esto, tratar de ver este comportamiento, hacerlo con el método gráfico que acabamos de ver, ¿sí? Es decir, buscar la gráfica y conocer cuál es la corriente que circula por ese diodo analizando la gráfica. Pero muchas veces nosotros no tenemos disponible la gráfica del dispositivo en el momento que tenemos que calcular esto, y esto nos acarrearía una demora en tratar de buscar. Es más, de hecho, muchas veces es difícil la disponibilidad de estas gráficas por parte del fabricante. Entonces, allí hay un escollo, un problema que tenemos que solventar o buscar una alternativa que pudiera solucionar este problema. Entre las opciones que nosotros tenemos es reemplazar nuestro diodo por un circuito equivalente que represente el comportamiento del diodo de una manera más lineal. Es decir, y para esto podemos, dependiendo de niveles de voltaje que estemos utilizando, utilizar tres posibles circuitos equivalentes. Estos tres posibles circuitos equivalentes nosotros le denominamos la primera aproximación, la segunda aproximación y la tercera aproximación, que consiste en reemplazar en un circuito cualquiera que tenga una malla nuestro diodo semiconductor por un circuito equivalente que represente la función de dicho diodo. Y así tenemos, por ejemplo, oye, ya nos habíamos pasado y no me dijeron nada. Bueno, esto lo vamos a hacer entonces en la próxima clase. Disculpen, se me fue el tiempo y me pasé. Discúlpenme. Nos vemos entonces en la próxima clase y continuaremos para ver las aproximaciones de los circuitos con diodo. Listo, profesor. No se preocupe. ¿Cómo no? Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. No, profe.